¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que vean este video. Pues hagamos precisamente un pequeño análisis, una pequeña reflexión dominguera respecto a los 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, de este evento que se desarrolló en el Zócalo de la Ciudad de México, que lució pletórico, que lució abarrotado. Por supuesto, siempre la misma discusión después de un tipo de hecho de esta naturaleza desde la oposición que dice son acarreados nada más, por el otro lado se rechaza esto. Lo cierto es que la popularidad de la doctora Claudia Sheinbaum justifica y argumenta perfectamente esta demostración de simpatía o esta demostración de cariño o esta demostración de fidelidad. Claro, siempre habrá organizaciones que de una u otra manera se muevan con un interés político. Eso siempre ha pasado y siempre pasará. Lo importante es que no sean la esencia ni la mayoría, muchas veces, de este tipo de expresiones que desde mi punto de vista fueron muy naturales, fueron expresiones en general de la ciudadanía, de una ciudadanía que ha mostrado su respaldo a un proyecto de nación, de una ciudadanía que confía que este proyecto de nación se consolide, que lo consoliden sus líderes, más allá de la figura del propio Andrés Manuel López Obrador, y que sea realmente la respuesta a las problemáticas que hemos venido enfrentando los mexicanos y mexicanas desde hace ya muchísimos, pero muchísimos años. Que haya una continuidad tal cual a lo iniciado por el presidente López Obrador, que haya una profundidad y que se permita sin duda alguna un crecimiento importante en esta materia. Claro, siempre habrá claroscuros, siempre habrá tropezones, habrá críticas, habrá puntos de vista diferentes, pero eso es muy distinto, pero muy distinto a las campañas de golpeteo, a las campañas completamente para generar inestabilidad por parte de la oposición. Pues bien, durante este evento vimos cosas curiosas, ¿no? Por supuesto, el ambiente clásico, desde las matracas, las banderas, las famosas clauditas ahora, símiles similares a lo que era el famoso AMLito. Y bueno, por ahí apareció Batman y no nos referimos a Omar García Harfuch. Fue el Batman vestido como tal, con una bandera rosa, blanca, en honor, a favor de Claudia Sheinbaum. También este personaje tan sui generis que hiciera este acto de aparición, pues de inmediato se politizó porque sí hubo voces que en X sobre todo aseguraban que pues era una especie de referencia a la figura de Omar García Harfuch. Lo cierto es que Batman estuvo ahí, ¿no? De una u otra manera, uno en el estrado, otro desde su batimóvil. Bueno, un pequeño humor, ese humor que nadie entiende de la política de repente. Lo que me queda claro, y le soy muy honesto, es que veo mucho más suelta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es cierto, replicó mucho del estilo de discursivo de Andrés Manuel López Obrador, pero eso lo veo hasta cierto punto lógico. Estamos hablando de alguien que aprendió de López Obrador, de alguien que aprendió, que se formó al lado de Andrés Manuel López Obrador, que lo vio operar, que lo vio actuar, que lo vio comportarse, que lo vio mover las manos, que lo vio hablar. Y por supuesto que eso te puede caer bien o mal una persona, pero cuando creces a su lado, cuando trabajas a su lado, cuando interactúas a su lado, de una u otra forma se te van quedando cosas y más si hay una admiración en ese momento, como, como existe entre Sheinbaum y López Obrador y se mantiene tal cual. Entonces, claro que iba a mantener cierto estilo, cierta estructura, pero aplicando, ¿no?, su forma. ¿Cuál es la forma? El fondo, lo que dijo en estos textos. Me parece que vimos ahí referencias directas a esa formación de izquierda de Claudia Sheinbaum, esa formación científica de Claudia Sheinbaum, ¿no? En temas o en puntos que tal vez Andrés Manuel no les daba tanta importancia o no eran precisamente de una prioridad en su agenda, pero que él se enfocaba a otros y también buscaba la manera de resolver otros. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, literal, cerró el discurso de una manera espectacular, una manera en donde aprovechó para lanzar un mensaje a quien desde el punto de vista de su servidor será la piedra en el zapato de la 4T, y no solamente él, sino lo que él representa y por la situación mundial, como es el señor Donald Trump. Esto fue precisamente, si les parece bien, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la doctora Sheinbaum respecto a la relación con los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano.
Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Amigas y amigos, México, amigas. Me parece más que claro, es un mensaje a un personaje que sin duda alguna va a marcar el derrotero de estos años. Y un personaje quien se ha venido manifestando cada vez más agresivo hacia la figura de nuestro país. Es cierto, es alguien que de una u otra forma se comporta, ¿no? De esta manera para negociar, dirían algunas de las voces. A mí me parece que Trump es alguien que sabe muy bien lo que está diciendo. Y el tema Golfo de México y el tema cárteles de la droga y demás, tiene mucho que ver con el expansionismo, tiene mucho que ver con con esa forma de Estados Unidos de utilizar sus propias herramientas, a los propios monstruos que crea, para obligarte a negociar, para sentarte a negociar. Hay una manipulación política con el tema de la inseguridad, y no porque la violencia no exista, y no porque los cárteles de la droga no sean un problema, sino por la manera en cómo Estados Unidos va a utilizar esto para poder influir en el aspecto financiero. Me parece que eso está más que claro. Es cierto, si Estados Unidos de una u otra manera no insiste, continúa con este absurdo, porque para mí no es otra cosa más que un absurdo, de nombrar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, no, en muchos sentidos, pero en muchos sentidos se estaría dando un verdadero pero balazo en el pie, ¿no? Ustedes recuerdan que el 8 de diciembre, durante una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, Trump lanzó, por supuesto, esa arenga, que México se convirtiera en un nuevo estado de Estados Unidos, afirmando que su país subvenciona al vecino del sur con $300,000 millones al año. Dijo, si vamos a subvencionarles, que se conviertan en el Estado. El 22 de diciembre, el antiguo showman de televisión dio otra vuelta de tuerca. En el AmFest 2024, en una reunión celebrada en la ciudad de Phoenix, que congregó a personalidades conservadoras, a la figura retórica de convertir la ayuda financiera a México en absorción política, le agregó el escenario de una eventual intervención militar cuando asumiera la presidencia. Tal y como nos recuerda el maestro Carlos Facio, expresó, enviaron a sus pandilleros, teníamos una frontera abierta, son traficantes de drogas, son drogadictos, son gente enferma, todos los pandilleros extranjeros serán expulsados y designaré inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. La posibilidad de que Trump utilice estrategias de fuerza extraterritoriales, incluida la militar, para combatir a los cárteles, fue de inmediato difundida por la revista Rolling Stone. Esto sucedió en noviembre del año pasado. Y entonces la publicación citó que varios de los funcionarios, posibles funcionarios en ese momento del gabinete, no incluyendo a sus futuros secretarios de defensa, Pete Hegseth, de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, habían expresado públicamente su apoyo a la opción de agredir a los grupos de la economía criminal mexicanos, sugiriéndose la posibilidad de ataques aéreos con drones a sus narcolaboratorios e infraestructuras clave. El uso de la guerra cibernética o mediante acciones encubiertas en territorio mexicano de comandos de fuerzas especiales para capturar, secuestrar o asesinar de manera selectiva a sus principales jefes. Eso fue lo que dijo Donald Trump y nos recuerda el maestro Carlos Facio. Ahora, las amenazas de Trump de clasificar, ¿no?, a los cárteles mexicanos como estas organizaciones terroristas, igual que en su momento calificaron a Al Qaeda, a ISIS, a ATS, que por cierto gobierna Siria,
todo para poder intervenir militarmente, solo sería posible si se designa a México como Estado patrocinador del terrorismo. Y además deberían suponer o superar una serie de barreras jurídicas internas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ninguno de los instrumentos legales vigentes autoriza el uso extraterritorial de la fuerza para decomisar activos, ¿no? Aunque obviamente la expropiación de activos de otros países ha sentado ya precedentes. Ahora, tampoco hablan de lanzar misiles Patriot o de bombardear laboratorios de fentanila y arsenales, o capturar y asesinar capos. Sin embargo, bueno, usted y yo sabemos que Estados Unidos nunca respeta ni sus propias reglas, no respeta sus propias leyes, las tiene ahí únicamente para, pues, sentirse, ¿no? Importante, para sentirse que viven una democracia, que son una democracia, que son un gobierno de avanzada, que son un gobierno de leyes, pero en realidad las aplica conforme precisamente a su conveniencia. El tema de la famosa guerra contra el narco es el mejor ejemplo de ello. Entonces, habrá que ver qué tanto lleva a cabo Donald Trump esta amenaza. Ahora, para mí me queda muy claro que la misma, más allá de repercutirle en un beneficio interno, incluso en el propio manejo de lo que ellos han creado, como es el mercado de las drogas, la realidad es que buscaría más, en un momento dado, presionar la colaboración al estilo, norteamericano. Hay un plan que fue presentado en 2020, por Ken Cuccinelli, quien era subsecretario de Seguridad Nacional, esto lo recuerda el maestro Facio, en donde hablaba de la denominada guerra contra los cárteles mexicanos y hablaba de 4 fases. La declaración con eje a legítima defensa, que solicitaría la estrecha colaboración militar de México; la organizativa, que sentaría las bases para el lanzamiento de una acción militar conjunta directa, mientras el Congreso sopesaría la aprobación de leyes para aplicar sanciones; la tercera, de no obtener resultados a partir de estas medidas, se escalarían las operaciones militares conjuntas y, por su parte, el Congreso formularía una ley para autorizar la confiscación de activos y el cierre de puertos de entrada y la aplicación de aranceles. Y la cuarta, bajo un nuevo marco legal, pues el Congreso designaría partidas presupuestarias para combatir a los cárteles catalogados como organizaciones terroristas, lo que permitiría utilizar todo el poderío militar estadounidense. Ahora, insisto en algo con lo que coincido plenamente con otros analistas, con maestros como el maestro Facio. Para mí es una forma de presionar al gobierno mexicano con tal de reventar el TEMEC, con tal de reventar los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos ejecuta un plan de este tamaño, México pues no sería un buen socio comercial en el papel. ¿Por qué? Porque sería un país que está sumido en el terrorismo. ¿Tiene bases? Ya lo hemos dicho, claro que no, porque a final de cuentas, para poder nombrar, vincular el narcotráfico con el terrorismo, no se trata solamente de una violencia así, que puede ser atroz, que puede ser brutal, sino que hay otros conceptos de carácter político, ideológico, separatista, étnico o bien religioso, de los cuales pues carecen totalmente las organizaciones criminales de nuestro país. Veremos cómo reacciona el Estado profundo, que tiene una agenda y un propósito predeterminado desde hace mucho tiempo. Veremos cómo se mueve, ¿no? Y qué propone realmente Trump a partir del 20 de enero, junto con sus amigos megamillonarios, junto con sus militares intervencionistas, junto con los neoconservadores duros y los halcones de guerra, junto con los neofascistas, ¿no? Supremacistas y xenófobos que comprenden el famoso trumpismo. Pero por lo pronto, la doctora Claudia Sheinbaum le responde nuevamente y le dice: nosotros no nos vamos a someter. O sea, que quede muy claro, vamos a colaborar, vamos a platicar, vamos a tener una buena relación y vamos a hacer todo lo posible para que esto sea, pero no nos vamos a someter. O sea, y me parece que eso es un mensaje muy interesante, un mensaje que vuelve a colocar a la doctora en el plano adulto de toda esta relación. Hay un segundo tema que toca la doctora que es muy importante y la escuchamos, que tiene que ver con el Poder Judicial. Por primera vez se elegirá democráticamente, sí, democráticamente a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo. No, eso sí era autoritarismo. Nosotros somos demócratas y lo que queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Bueno, Zedillo en estos últimos días apareció, nuevamente trató de ser esa voz cantante de la oposición, asumir un liderazgo en medio de esa orfandad que tienen los partidos políticos, el PAN y el PRI, incluso los propios liderazgos mediáticos, más allá de la figura de Ricardo Salinas Pliego. No, el caso concreto de Zedillo, pues busca entrar y ubicarse en esa posición, ¿no? Como ese viejo santón del neoliberalismo, ese viejo defensor de lo que fue ese México, que insisten en vendérnoslo como la solución a los problemas, cuando es el que provocó todos los problemas que actualmente tenemos. Pero algo es muy interesante ahí. El mensaje de la doctora no es solamente por decirlo. La doctora responde a estos señalamientos de Zedillo, que habló de poca democracia en México, dejándole en claro que él se actuó de forma antidemocrática, dejándole en claro que él se actuó de manera incorrecta y que él sí dio un golpe de Estado directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que está haciendo México a final de cuentas se llama una elección, se llama una democratización. Puede funcionar bien, puede funcionar mal, ya lo veremos conforme se vaya aplicando, pero no es un golpe de Estado y no es una violación absolutamente a nada, y mucho menos a una separación de poderes que en realidad nunca existió en nuestro país. La Suprema Corte, como lo hemos dicho, siempre ha estado sometida. En el caso de Zedillo, pues es un personaje que ayudó a crear todo ese escenario neoliberal en torno precisamente a unas instituciones tan vanagloriadas, tan aplaudidas por ciertos sectores, pero que en realidad dejaban mucho, pero mucho que desear para las grandes mayorías, y nunca ayudaron a consolidar una verdadera democracia. Se quedaron simple y llanamente en ese imaginario académico, intelectualoide, y jamás, por supuesto, se bajaron de ese parmazo para ver si en realidad estaban siendo funcionales para los mexicanos y mexicanas y no solamente para ciertas élites. Entonces, esa fue una respuesta clara y contundente a Zedillo, a la forma antidemocrática de gobernar de Ernesto Zedillo. Y ya para concluir, vamos a escuchar el siguiente audio. Se cumplen 100 días desde que dio inicio el segundo piso de la Cuarta Transformación. Visitamos las 32 entidades de la República. Recorrimos por tierra y aire 32.449 kilómetros y nos reunimos con las 32 entidades, con los 32 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno para juntos definir los próximos proyectos estratégicos. ¿Por qué le llamamos segundo piso de la Cuarta Transformación? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien,
lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Así de clara fue la doctora Claudia Sheinbaum. Han pasado 100 días intensos, dinámicos, y me parece que serán otros 100 igual o más todavía. Viene un 2025 de reformas, de muchas discusiones en materia de reformas, de muchas discusiones con Donald Trump, de muchos intentos intervencionistas de este último, de mucha manipulación informativa por parte de esos medios corporativos, medios alternos, en algunos casos que se encuentran ya también de cierta forma, si no plagados, sí ya con representantes de este periodismo corrupto. Y veremos por supuesto cómo se va desarrollando todo eso. Es un hecho, dos cosas. Uno, eh, depende de cómo se pare México frente a Estados Unidos. Esa es la realidad. Estados Unidos siempre se comportará igual y siempre verá por sus intereses. Si son demócratas o republicanos. Depende cómo se pare México. Y me parece que México está bien parado con la doctora Sheinbaum. Y dos, cómo desarrolla México en este año que económicamente puede presentar problemas y que por lo mismo se tiene que proteger a esa base, se tiene que proteger a esos sectores vulnerables, quienes han sido los más dañados a través de la historia. ¿Para qué? Para poder mantener un equilibrio de abajo hacia arriba. Y por supuesto, continuar con toda esa estrategia financiera para mantener las inversiones nacionales y atraer las internacionales que te permitan desarrollar los distintos polos de inversión que te lleven a complementar tu política del bienestar, sin dejar de lado el tema de la seguridad, que está relacionado con la política, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, y que sin duda alguna será un factor también para determinar, ¿no?, hasta dónde se puede presionar a la actual administración. Yo les agradezco el favor de su atención, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. Les aclaro, mañana 11 de la mañana en el canal, en el primer canal, recuerdan, el canal de 260,000 suscriptores, ahí haremos el en vivo, les platicaré un poco más a fondo cómo está todo este asunto de la desmonetización, qué es lo que viene, qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado, qué estaremos haciendo. Por lo pronto, yo les pido de verdad que nos ayuden muchísimo a seguir creciendo en este canal. Ya somos 11,000 suscriptores. Podemos ser mucho más, ¿no? Podemos jalarnos a muchos más de los que están de aquel lado y no se han enterado de cómo va a estar esta migración. Pero mañana les voy a explicar muy, pero muy bien para que queden claro qué momento se está viviendo y qué medidas se van a tomar para que precisamente este canal se convierta en un nota sumamente importante, siga creciendo más allá de lo que se pueda determinar con el tema de la desmonetización. Nos vemos mañana a las 11, entonces en el canal madre, digámosle así, en el canal más grande, y recordarles que en este vamos a subir ya de manera exclusiva 2 espacios de opinión por la tarde-noche. Ajá, mientras que en el canal madre estaremos a las 11 de la mañana en vivo durante un tiempo todavía en lo que se resuelve todo este asunto finalmente a YouTube y después, dependiendo de eso, llevaremos a cabo ciertas medidas. Y a las 3:30, por supuesto, estaremos con 10 minutos de análisis. Pero mañana les platico más a fondo. Gracias, que tengan ustedes una muy, pero muy buena noche y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer y nuevamente gracias por todo el apoyo. También les explico mañana el tema de las membresías y sobre todo que tienen que ser en Patreon, en donde nos hemos respaldado. Muchas gracias, muy, pero muy buenas noches.